El título del mensaje de hoy se llama Isla de Refugio. Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. El estudio de hoy lo vamos a basar en Hechos capítulo 28, versículos 1 al 10. Cuando dejamos al apóstol Pablo la última vez, estaba nadando hacia la costa en medio de un huracán. 276 personas habían naufragado por la tormenta, habían nadado por sus vidas, mientras que otros se aferraban a trozos de madera y permitían que las olas los arrastraran hasta la costa. Por cierto, era una costa que no les resultaba familiar y, de hecho, ellos no sabrían hasta algunos momentos más tarde que habían llegado a la isla de Malta. Me resultó interesante descubrir que la palabra Malta significa lugar de refugio, cielo seguro. Es interesante. Pablo y los otros habían sobrevivido al huracán, y ahora, a pesar de estar agrupados en la isla, agotados, empapados y fríos por los vientos invernales, la palabra de Dios a través de Pablo se había vuelto realidad. Ninguno había muerto en el naufragio ni se habían ahogado en el mar. Todos habían llegado a salvo a la isla de refugio. Quizás te interese saber que en 1964 esta pequeña isla, la cual tiene apenas 27.35 kilómetros, ganó su independencia de Gran Bretaña. Mucho tiempo antes, sin embargo, muchos de los ciudadanos de Malta estaban por ser liberados del reino de la oscuridad por medio del Evangelio de Jesucristo. Esta isla le daría a Pablo algunas fascinantes aventuras y revelaría también para nosotros algunas cosas sorprendentes. Vamos a ver una revelación de hospitalidad. Los invito a volver a juntarnos al naufragio de Hechos, capítulo 28. Observa los versículos 1 y 2. Dice la Biblia, Hechos, capítulo 28, versículo 1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Hasta ahí la porción de la palabra. Pienso que una de las revelaciones más sorprendentes para Pablo y para los demás fue la hospitalidad de los nativos. Agotados y mojados debido a su nado hasta la costa, Pablo y los otros sobrevivientes podrían haber muerto fácilmente por la exposición. El frío viento de noviembre y las lluvias eran sus enemigos. Parecía como si Lucas hubiese estado impactado por la amabilidad de estos isleños debido a las palabras que escribió en su diario. Observa nuevamente el versículo 2a. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Es otra manera de decir, no podía creer la manera en que estas personas trataron a unos completos extraños. No olviden, dicho sea de paso, que entre estos náufragos había criminales, prisioneros del gobierno custodiados por soldados. Estos isleños estaban ayudando a los prisioneros, estaban mostrando hospitalidad a completos extraños. Pero vamos a ver también una ilustración de la iglesia. Romanos 12:13. No puedo sino pensar que esto es una ilustración de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 13b, nos dice que debemos estar practicando la hospitalidad. Solo practicas algo sobre lo que puedes improvisar. Por lo tanto, Él nos dice que practiquemos la hospitalidad porque ninguno de nosotros es naturalmente bueno en ella. Algunos son mejores que otros, pero todos deberían practicarla. La palabra podría traducirse como cazar, perseguir la oportunidad, incitar, iniciar mostrando cuidado por otros. No puedes más que sorprenderte de lo que se nos dice que sucedió en la última parte del versículo 2. Encendiendo un fuego, nos recibieron a todos. Ellos hicieron esto para el prisionero, para el comandante, para el soldado y también para el marinero. ¡Qué increíble hospitalidad! No solo hay una revelación de hospitalidad, sino también una revelación del carácter. Observa en el versículo 3, hay una revelación del carácter de Pablo.
Dice la Biblia: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ahora, debes comprender que la revelación del carácter de Pablo no se encuentra en el hecho de que fue mordido por una víbora y no gritó ni se desmayó, o cualquiera de las opciones que yo hubiese escogido. No pasa por ahí. La revelación de su carácter se encuentra en las primeras palabras del versículo 3, en donde se nos dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. ¿Qué hace Pablo recogiendo ramas secas mientras que todos los demás están calentándose al lado del fuego? Pablo era un hombre del momento. Pablo es totalmente responsable por la seguridad de ellos. Se había convertido en términos prácticos en el líder de ellos. Podría haber estado en la primera fila asando malvaviscos y bebiendo chocolate caliente, en vez de estar afuera en medio de la tormenta juntando ramas para la fogata. Pero él no lo hace. La verdad es que Pablo tenía personalidad. Alguien una vez escribió: es simplemente el pequeño hombre que rechazaría las tareas pequeñas. Pablo revela su humildad en este acto de servicio. Recuerdo haber leído una historia sobre un hombre que quería desarrollar más humildad ante las personas. Por lo tanto, pintó un versículo bíblico en un sándwich de pizarras, que es una pizarra en el frente y otra por la parte de atrás, y caminó por la calle principal durante las horas pico con los versículos bíblicos en su frente y en su espalda. Dijo que mientras estuvo ahí, caminando de un lado a otro, enfrentando las miradas y las burlas de las personas, se encontró a sí mismo diciéndole al Señor: tú sabes, Señor, ya no hay más personas deseando hacer esto para ti. Ese es el problema con la humildad. En el momento en que piensas que la tienes, has comprobado que no es así. En el momento en que piensas que eres humilde, no lo estás siendo. Primera Pedro capítulo 5, versículo 5 dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La palabra revestíos se refiere al delantal que te pones alrededor de tu cintura cuando te preparas para servir a alguien. Aquí tenemos al gran apóstol con un delantal atado a su cintura. Además, por si te lo perdiste, está en el proceso del servicio cuando es mordido por una víbora venenosa. Vamos a ver, interrumpido por el sufrimiento también. Continuemos con los versículos 4 y 5. Dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¡Qué extraño! No parece haber ninguna tubefacción. Pablo, ¿sientes dolor? ¿No? ¡Eso es asombroso! Esa es una manifestación de la revelación del poder del cual Cristo había hablado años antes para sus apóstoles. Ellos podrían ser mordidos por víboras según Marcos capítulo 16 versículo 18 y quedar inafectado. Quizás puedas decir: quiero hacer eso hoy en día. Bueno, hazlo y agarra a esa serpiente cascabel por la cola, pero tu historia será totalmente diferente. Te has olvidado que no eres un apóstol. Hay personas en los movimientos que toman a las serpientes con las manos que muerden. Cada año leo que son más. Esta revelación de poder validó al apóstol de Dios, quien, sin la validez de las Escrituras como prueba, no podía probar que provenía de Dios. En esta isla, la gente seguía confundida. Sin embargo, ellos pensaban que Él era Dios. Observa el versículo 6. Ellos estaban esperando que Él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ellos no sabían si Pablo era un asesino o una deidad. ¿Se te ocurrió pensar en este registro que Pablo fue llamado para sufrir un poco más? Oh, él no se hinchó ni murió,
Pero imagínate el shock y el dolor de los dientes de la serpiente clavándose en su mano. ¿Por qué tiene Pablo que sufrir hasta este punto? ¿No le ha permitido Dios pasar por suficiente sufrimiento? ¿No te preguntas muchas veces esto? Uno de mis amigos comentaristas tomó algún tiempo para refrescarme la memoria sobre los distintos sufrimientos por los que los creyentes con frecuencia se asombran y tienen que soportar. Permítanme refrescarles sus memorias. Hay un sufrimiento común. Este es simplemente el resultado de nuestra caída. Son enfermedades, dolores, angustias y servicios fúnebres que son constantes, recordatorios comunes de que somos parte de una raza caída. Y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en donde no habrá más dolores comunes. Pero también hay no solo un sufrimiento común, sino también un sufrimiento correctivo. Esta es la disciplina del creyente por la desobediencia, como se nos enseña en Hebreos capítulo 12. Pero también hay un sufrimiento constructivo. Este es el sufrimiento que produce perseverancia y madurez espiritual, como se nos dice en Santiago capítulo 1. Según Hebreos capítulo 5, versículo 8, en su última parte, dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Pero no solo hay un sufrimiento común, no solo hay un sufrimiento correctivo, no solo hay un sufrimiento constructivo, sino también hay un sufrimiento Cristo glorificante. Ese es el sufrimiento que permite que el poder de Dios sea revelado. Este es el tipo de sufrimiento en el que Pablo se acababa de involucrar. Pero sigamos adelante ahora con el desarrollo de nuestro mensaje. Dijimos primeramente que había una revelación de la hospitalidad de aquellas personas naturales, había una revelación del carácter de Dios y cómo Dios le permitió a Pablo servir a aquellas personas y pasar por el sufrimiento, pero también hay una revelación del poder. Ahora, prepárense para otra revelación del poder apostólico Cristo glorificante. Leamos desde el versículo 7 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Este poder de sanidad, dicho sea de paso, también era una validación del apóstol, según el capítulo 2 de Hebreos, versículo 4, y Marcos, capítulo 16, versículo 18. Continuamos con el relato de la palabra de Dios. Dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. En otras palabras, cuando Pablo dejó la isla de Malta, el hospital estaba vacío, las enfermedades habían sido aniquiladas. Pero sigamos con el relato de la palabra. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta ahí la porción de la palabra. Por lo tanto, Pablo ejercitó los dones apostólicos. La mordedura de la serpiente es inofensiva y también las personas enfermas son sanadas. Aquí está la demostración de los dones apostólicos que tenía el apóstol Pablo. Pero hagamos algunas aplicaciones para aquellos que se han encontrado a sí mismos naufragando en islas extrañas, en eventos nunca vistos y no planeados que están afectando sus vidas. A veces, Dios envía ánimo en las circunstancias menos probables. En primer lugar, toma nota, por favor. Si estás naufragando en islas extrañas, con eventos que nunca has visto, con situaciones nunca planeadas, por favor, toma nota de esto. A veces Dios envía ánimo en las circunstancias menos probables. Pablo esperaba ser animado con su llegada a Roma. No esperaba naufragar en la isla de Malta.
Si hubiéramos sido Pablo, hubiésemos estado diciendo mientras nos secábamos al lado de ese inmenso fuego: «Muy bien, Señor, acláramelo, no lo entiendo todo esto». No hubo respuestas desde el cielo, pero no pasó mucho tiempo antes de que Pablo se sintiese mejor gracias a esta hospitalidad fenicia y descubriese a un pueblo que estaba preparado para escuchar la verdad de Cristo. Si observas el ministerio de Pablo, descubres que casi todos los pueblos a los que Pablo entraba, él era golpeado, corrido, apedreado, mordido, maltratado, pero no en Malta. Los momentos finales entre Pablo y estos fenicios son fáciles de pasar por alto. Por lo tanto, regresemos y miremos este extraño momento para el apóstol en cadenas. Observa nuevamente el versículo 10. Dice: «Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias». Eso es ánimo enviado por Dios en el lugar menos esperado y por los medios más sorprendentes. Recuerda, estamos pensando en algunas aplicaciones para aquellos que están naufragando en islas extrañas, que están pasando por eventos nunca previstos o planeados. Dijimos en primer lugar, a veces Dios envía ánimo en las circunstancias menos probables. En segundo lugar, a veces Dios requiere de disponibilidad y confianza en los momentos de menos preparación. Toma nota. A veces Dios requiere de disponibilidad y confianza en los momentos de menos preparación. La confianza había sido puesta en Dios durante la tormenta y luego de la mordedura de la víbora. Ahora, estoy seguro que la mayoría de nosotros no pasaríamos por esa escena de la misma manera que lo hizo Pablo, pero la pregunta permanece. ¿Qué es lo que hay en tu vida que desafía tu fe en el cuidado de Dios y en su providencia? ¿Cuándo te sientes menos preparado para los cambios y para los giros de la vida? Supongamos que Pablo se hubiese arrastrado hacia alguna esquina y hubiese puesto un cartel que dijera: «No moleste» o «Déjenme solo, no quiero estar aquí en esta isla, quiero estar en Roma». Hubiese perdido él la oportunidad, no hubiese tenido la oportunidad de servir a otros y en análisis final, ser servido ricamente por otros. Eso me lleva a la lección final. En tercer lugar, a veces Dios produce frutos en los campos de cosecha menos usuales. Toma nota. A veces Dios produce frutos en los campos de cosecha menos usuales. El ministerio hacia las personas ocurre en un momento en donde Pablo se podría haber encorvado y haber esperado que viniese el próximo barco y la próxima orden de parte del comandante. Aparte, Dios ya lo había dejado en claro que él era guiado hacia Roma, en donde el ministerio real se llevaría a cabo frente al emperador. ¿Cuántos hombres, en su camino para ver al emperador, se preocuparían de hablarles a los bárbaros? ¿Cuántos? Yo creo que no muchos. Francamente, Malta no estaba en el mapa del ministerio de Pablo. No hace falta decir cuánto tiempo estas personas de esta pequeña isla hubiesen tenido que esperar para poder escuchar el Evangelio si Pablo se hubiese mantenido en silencio. Pablo podría justificar fácilmente su silencio. Él podría haber dicho: seguramente estas personas primitivas no hubiesen estado interesadas de ninguna manera. Son paganos que creen en sus supersticiones fenicias. Nunca oyeron hablar sobre el único Dios verdadero y sobre nuestro Salvador Jesucristo. Él podría haber dicho eso. Para ti, esto puede parecerse a ese familiar, o a ese compañero de trabajo, o a ese hijo, o a ese vecino. Ellos nunca estarán interesados, podrías pensar. Pero Pablo estaba dispuesto a involucrarse con personas en un lugar el cual él nunca antes había considerado. Según la historia de la iglesia, una iglesia evangélica en Malta data desde los tiempos de la breve estadía de Pablo. Aún hasta este momento, de hecho, el lugar en donde Pablo y sus compañeros nadaron hasta la costa se llama la Bahía de San Pablo.
y, dicho sea de paso, el primer pastor de la iglesia de Malta, según los registros de los historiadores, era un hombre llamado Publio. Por lo tanto, esta extraña isla de naufragio se transformó, sin embargo, en una isla de refugio, de ministerio o de ánimo y fruto espiritual. Por eso, no te olvides de estas aplicaciones que hemos sacado de este mensaje. Si te encuentras naufragando en islas extrañas, si hay eventos nunca vistos y no planeados que están afectando tu vida, recuerda esto. A veces Dios envía ánimo en las circunstancias menos probables. Cuando menos te lo imagines, cuando menos pienses, Dios puede traer ánimo a tu vida, a tu corazón, para que sigas adelante. No te desanimes. Estás pasando momentos difíciles. Levanta tu mirada hacia el Señor. El Señor va a renovar tus fuerzas. Va a traer ánimo a tu vida y a tu corazón. No pierdas la oportunidad de que, a pesar de que estés en momentos difíciles, puedes hablar del Señor. Pero en segundo lugar, a veces Dios requiere de disponibilidad y confianza en los momentos de menor preparación. Cuando parece que está todo mal, cuando parece que las cosas no marchan, cuando menos te lo imaginas, Dios está esperando tu disponibilidad, tu confianza en Dios para obrar, para hacer la obra de Dios. En tercer lugar, recuerda, a veces Dios produce frutos en los campos de cosecha menos usuales, donde menos te imaginas, donde menos piensas, tal vez en tu familia, en algún compañero de trabajo, en algún compañero de estudio, con ese hijo, con ese vecino que tú piensas que nunca estarían interesados. Ahí en ese campo menos usual, ahí Dios puede obrar, ahí Dios puede traer frutos, como estos hombres, como toda esta isla que escuchó la predicación de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que iba camino a Roma, pero consideró allí esa oportunidad que Dios le brindó de estar entregando la palabra de Dios a esta isla de consuelo, de refugio, como es la isla de Malta. Aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da para seguir predicando la maravillosa palabra de Dios. Ese es nuestro máximo deseo. Que Dios bendiga cada una de sus vidas y aprovechemos en este día la oportunidad que Dios nos da de predicar su palabra. Que Dios les bendiga.